Un saludo especial, queridos caminantes. En este video quiero darles algunas indicaciones sobre nuestra actividad Existir para los otros, una perspectiva de dignidad humana que nos ayudarán pues a desarrollar de una mejor manera esta actividad. Para ello entonces nos vamos a trasladar a nuestra aula virtual. Allí nos vamos a trasladar a nuestra pestaña segundo corte. Luego vamos a ingresar a la actividad número 4, Existir para los otros, una perspectiva de dignidad humana. Y estando allí, como siempre les indico, en todas las actividades, chicos, por favor, deténganse a leer la descripción de la actividad, es muy importante, lo mismo que los objetivos y las indicaciones que se nos están dando. ¿Qué busca esta actividad? Como para resumir un poco la descripción. Busca que nos preguntemos, que analicemos, que preguntemos, que ondeamos más en este tema antropológico sobre la dignidad humana, qué es humanismo para mí, qué tiene que ver mi relación con el otro, toda esa parte antropológica también que nos tenemos que preguntar, que va muy relacionado con la videoconferencia sesión humanismo que tuvimos ya con los NRC. Para esta actividad se han entregado 3 recursos. Por favor, vamos a mirar las indicaciones, los siguientes recursos. El primero es Hermanos de los Hombres, un libro escrito por el padre Rafael García Herreros. Ser y Hacer es un libro muy hermoso, muy bien trabajado por el padre Rafael García Herreros. Luego tendremos el texto selectos, digámoslo así, textos selectos, es decir, que es uno de los textos más importantes escrito por el padre Rafael, llamado Nuestra Vida. Y también tenemos por tercer recurso un audio que se encuentra allí de un texto también del padre Rafael García Herreros llamado Existir para los otros. Luego de revisar este material, pasamos entonces a como tal al entregable que se pide para esta actividad número 4 y es una nota periodística la cual ustedes elaborarán. Recuerden chicos que una nota periodística pues tiene un título, tiene también una introducción o sí, una entrada como tal y el cuerpo como tal ya de la noticia, ¿cierto? Que es el contenido más importante. La idea es que ustedes se metan en los zapatos de un periodista, de un reportero, y ustedes van a hacer la nota periodística de 2 personajes. El primero de ellos de un familiar ya sea de su núcleo más cercano o un familiar cercano a ustedes, ya sea papá, mamá, hermanos, esposo, hijos, hijas o primo muy cercano, pero tiene que ser de la familia. Y el segundo personaje o la segunda persona a la cual le harán una nota periodística es de su círculo social. Entonces mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi compañero de trabajo, mi compañero de clase, mi vecino que es muy allegado, etcétera. Es importante que en la nota periodística ustedes hagan una presentación de la persona, ¿cierto? Ya sea el familiar o el círculo social, y en cada una de ellas indicar qué parentesco o cercanía tienen ustedes con esa persona. Pero todo desde un tono periodístico, ¿no? Como si estuvieran escribiendo esa historia. Luego de elegir estas personas, entonces realizaremos 3 preguntas fundamentales que están acá. La primera de ellas, ¿cuáles son sus mayores virtudes? La idea es que se abra un diálogo de confianza tanto en el primer personaje familiar como en el del círculo social y nos cuenten cuáles son las mayores virtudes que esa persona ve en ella, ¿cierto? Una cosa, recuerden, es lo que yo veo de la otra persona y otra cosa es lo que yo veo de mí mismo. Va a ser un trabajo interesante que se van a encontrar. Y el porqué de esas virtudes que encuentra en esa persona, en ella misma. La segunda pregunta es, indique uno de sus miedos. Uno de sus miedos. Pueden ser varios, pero que nos indique por lo menos uno de los miedos. Entonces van a aparecer que el miedo a la soledad, que el miedo a estar encerrado, que el miedo a las arañas, que el miedo a las alturas, bueno, otros miedos más profundos, ¿cierto? El miedo a la muerte, el miedo a perder a mi mamá, a mi papá, bueno tantos miedos y que nos indiquen el por qué.
Recuerden que estas preguntas son trascendentales y muy personales y la idea es que se entable un diálogo muy de confianza. Y la tercera es, ¿cuál es su ocupación actual? Que nos cuenten qué hacen, a qué se dedican, si es profesional, estudiante, empleado, dónde está, dónde trabaja, dónde ejerce, etcétera. Y cómo cree que es desde eso que hace se puede aportar al desarrollo de la sociedad. O sea, ¿y cómo cree que ésta aporta al desarrollo de la sociedad? Esa ocupación está aportando al desarrollo de esta sociedad bogotana, colombiana y mundial. Recuerden que esta pregunta la hice yo en la videoconferencia de humanismo, entonces es más o menos ese ejercicio que hicimos allí en la videoconferencia. Es muy importante que ustedes vayan tomando nota, vayan grabando las respuestas, porque eso es lo que va a alimentar su nota periodística. No pueden pasar de largo esta información, tienen que tener evidencia y tienen que tener pues registrado todas las respuestas de sus personajes. Luego de haber hecho las preguntas, de registrar toda la información que nos den, vamos a explicar cuál es la relación que tienen las experiencias contadas con el pensamiento antropológico del padre Rafael García Herreros. Recuerden que siempre en nuestras actividades debemos tener presente al padre Rafael García Herreros y su pensamiento antropológico y de dignificación del ser humano. Para este punto es muy importante, para este punto número 2, esa explicación y ese relacionar esas respuestas que nos dan las personas con el pensamiento de Rafael García Herreros, haber leído estos textos y haber escuchado este audio, porque nos van a ayudar como a tener una idea de lo que el padre Rafael pensaba sobre los miedos, sobre las virtudes, ¿cierto? Sobre cómo impactan cada una de las actividades que hacemos en el día a día al desarrollo de la sociedad, que es nuestra tercera pregunta. Entonces vamos a explicar cómo relacionamos esto que recogimos de nuestro familiar y de nuestro círculo social con ese pensamiento del padre Rafael García Herreros. Luego, en el tercer punto, vamos a finalizar la nota, ¿cierto? Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué conocer nuestras virtudes y miedos permitiría que la relación con otras personas vaya más allá de los estereotipos o prejuicios? Recuerden que en la videoconferencia Humanismo nosotros hablamos de derribar todos esos prejuicios, esos juzgamientos que hacemos de las personas simplemente porque cómo se visten, cómo se peinan, qué color de piel tienen, de qué región vienen, etcétera. Que esos prejuicios deben terminar. Entonces aquí eso nos va a servir para responder esta pregunta. Ya pues viendo el pensamiento del padre Rafael y las respuestas que nos dan las personas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué conocer esas virtudes de las otras personas, sus miedos, sus realidades, ¿cierto? Permiten derribar todos esos estereotipos y nos acerca aún más a ese humanismo que buscaba el padre Rafael. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente, el cuarto punto. Tener en cuenta que la nota periodística debe incluir un título, una entrada o introducción, ya lo decía anteriormente, el cuerpo como tal de la noticia, ¿cierto? Que es la base como tal, y un complemento que podría ser la tercera y última pregunta, ¿no? Como el cierre. De igual manera, aquí se va a dejar un video, ¿cierto? Como de orientación sobre cómo hacer una nota periodística, que también les va a servir mucho. Ténganlo presente, véanlo, ¿cierto? Para que se lleven una idea sobre cómo hacer la nota periodística. Quiero devolverme un momentico acá en algo que olvidé y es en estos tres aspectos o cuatro aspectos que debe tener la nota periodística. Un título. Es importante que sea un título que impacte, ¿sí? Para que de entrada ya el lector pues de una quiera saber más. La entrada es como el abrebocas, dejarnos con ganas de saber qué viene como tal. Y el cuerpo de la noticia es todo el plato fuerte, digámoslo así, con esa metáfora de comida que se sirve, ¿sí? El plato fuerte como tal. Es importante que tengan presente que aquí lo dice en el numeral 4, diseñar una nota periodística.
teniendo un equilibrio con imágenes, textos, coherencia, ¿cierto? Llamativo, organizado, legible. Tienen dos opciones, pueden usar herramientas la que quieran, ya sea Word, PowerPoint, Canva u otra. Lo importante es que cumpla con los puntos que aquí se exponen, ¿sí? Eso es importantísimo, que siempre cuenten con, estén respondiendo las preguntas, las características, la descripción, lo que aquí se indica, ¿cierto? No importa la herramienta, vamos a dejar un poquito de libertad allí. Ahora, que si usted lo quiere hacer en un video, eso le va a dar un valor agregado y eso va a ser un plus. Pero para que sea como un video, es importante que no sea como simplemente la persona ahí, que aparezca ahí, eh, digámoslo así, dando su respuesta a las preguntas. No, debe ser una nota periodística, debe tener una edición, si puede se inventan un noticiero, le ponen musiquita, o sea, ustedes por meterse en el papel de entrevistadores, ¿cierto? De periodistas, de reporteros. Y eso le va a dar un plus para quienes quieran hacerlo en video. Es importante ya para finalizar que tengan en cuenta la rúbrica de calificación, entonces el acercamiento a las personas seleccionadas, que sea llamativa, que tenga confianza, que no sea pues muy acartonado, ¿cierto? La relación entre las experiencias y el del padre Rafael García Herreros con lo entrevistado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo relacionar esas dos cosas? Ya lo explicábamos. Se va a tener en cuenta como rúbrica de calificación también el diseño de la nota periodística. Recuerden, bien diseñado, con título, con una entrada, ¿cierto? Imágenes. Y si lo va a hacer con video, pues va a ser un plus muy fuerte para la calificación. Y por último, se va a calificar el seguimiento de instrucciones y ortografía. Tengan en cuenta, por favor, puntuación, etcétera, etcétera. Para cualquier duda, voy a estar pendiente a la mensajería interna del aula, pero también les recuerdo que tenemos tutoría. Por favor, tutoría los miércoles de 7 a 8 de la noche. Allí también voy a atender cualquier duda sobre esta actividad. Les deseo que tengan una actividad muy bien trabajada. Cualquier duda estoy pendiente. Muchos éxitos caminantes.